Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho. Hoy, martes 22 del mes de julio del año 2025. Hoy, señores, es Día de la Trabajadora Doméstica. Y este día nos encuentra hoy con una situación en la que vive la trabajadora doméstica un tanto difícil. Porque aunque existió la intención en un momento dado de que las trabajadoras domésticas ganaran no menos de 10,000 pesos de salario y que además fueran incorporadas de una forma u otra al seguro contributivo, esa posición no logró tener mucho éxito porque hubo decisiones que trabaron el anhelo que tenían las trabajadoras de poder obtener ciertas remuneraciones, al igual que otros tipos de trabajadores eh, privados. Ustedes saben, señores, que en el caso de la doméstica solo le corresponde lo que es las vacaciones y una proporción del salario de Navidad. De lo que nosotros estamos seguros es que ellas reciben el salario de Navidad. No estamos tan claros si en los diferentes hogares y en la casa de familia, pese a que la ley establece que se le debe otorgar unas vacaciones remuneradas, de que realmente esa parte la cumplan. Lo que sí nosotros hemos podido ver que la clase trabajadora dominicana también, al igual que en otros sectores, ha sufrido un leve descenso por la influencia de la cantidad de mujeres indocumentadas que trabajan en el servicio doméstico. Y realmente hay que tener en consideración algunos elementos. Y es que por lo regular, por lo convulsa que está la vida, la familia, entiéndase, el hombre y la mujer, salen cada uno a trabajar por lugares distintos porque estamos en un proceso donde la mujer dominicana se ha integrado notablemente a diferentes tipos de trabajo y de profesión, que a diferencia de otros tiempos, las mujeres dominicanas tenían en su cédula de ocupación doméstica. Ya nada de eso, señores. Ustedes la ven, ingeniera, doctora, licenciada en qué sé yo qué, y tienen una serie de facetas fruto de la liberación femenina que impiden que puedan estar trabajando y dedicándose única y exclusivamente a la crianza de los niños en la casa. Entonces, yo pienso que debemos tener un voto de conciencia y hacer un llamado a la sociedad en sentido general para que al momento de contratar las domésticas traten de hacerlo con aquellas personas que de una forma u otra tengan ciertos niveles de formación, porque son las que sustituyen hoy en día a los padres de familia en la crianza de sus hijos. Y cuando una persona tiene a alguien deformado en la casa, que es la que pasa la mayor parte del día con nuestros hijos, ¿qué es lo que sucede? Que cualquier tipo de inconducta aprendida que arrastre a esa trabajadora, entonces son copiadas por nuestros hijos. Esto amerita como un análisis un poquito más profundo, pero también implica, señores,
que el refinamiento en el tratamiento que se le puede dar a una trabajadora doméstica vaya acorde con la educación de los tiempos, que a diferencia de otras ocasiones, por lo regular, las domésticas eran utilizadas para realizar un trabajo de manera interina en algunas casas. Hoy en día, la mayoría de ellas duermen en los lugares donde trabajan y al tener que dormir en esos lugares no se les respeta la hora de descanso y por lo regular viven trabajando jornada interminable sin el pago de las horas extra. Hoy, Día de la Trabajadora Doméstica, mujeres que por lo regular provienen de zonas rurales que son muy humildes y van a trabajar por pocos centavos a una casa de familia, que a su vez son discriminadas por el Código de Trabajo, porque entiende que la mujer doméstica tampoco es merecedora de tener un almuerzo a la altura de los miembros de la familia, sino que establece el mismo código que aunque esa mujer sea la que prepare el manjar para la familia, la comida de ella puede ser de menor calidad, una comida corriente, y se estipula que dentro de su salario se encuentra la alimentación que se le da y también el albergue. Quiere decir que las trabajadoras domésticas que tienen esos salarios tan bajos es por la misma discriminación que el código contempla, de que ellas a su vez tienen que solventar con parte de su salario lo que comen en la casa de familia y con parte de su salario también tomársele en consideración el albergue que se le da. Ojalá que cuando llegue el próximo año podamos decir que en la República Dominicana hemos tenido los avances necesarios para que la conquista de las mujeres domésticas le permitan a ella a su vez poder educar a sus propios hijos, que muchas veces lo descuidan por cuidar los de nosotros, y que además de eso puedan alcanzar niveles educativos y de desarrollo que le permitan a su vez convertirse en empleadora. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Mire, la Cámara de Diputados están tratando de aprobar el Código Penal antes de la legislatura que concluye este sábado. Ellos están trabajando a todo vapor, a pesar de que en la insertación de este nuevo código no se incluyen las tres causales. Pero ya ese es un tema que se ha debatido bastante y que es harina de otro costal. Nosotros necesitamos la aprobación de ese código porque ustedes saben que hay muchos delitos que son hasta cierto punto modernos y no están contemplados en una legislación obsoleta que tiene ya más de un siglo de su promulgación. Señores, miren, lo que se está dando con el tema del Código Penal es algo contencioso y que yo espero que ahora, antes de que concluya la legislatura, se conozca el sábado. Y muchas veces nosotros nos quedamos preguntando, decimos, pero bueno, este código tiene más de 20 años que se introdujo su modificación. Los presidentes que tenemos vivos, todos han tocado colita porque han tenido la oportunidad de una forma u otra de tener un código penal hasta cierto punto protector de la sociedad. Pero todavía no hemos logrado consensuar ese código y cada vez que hay un asomo de que por fin podemos aprobar el código, aparecen una serie de teóricos buscándole la quinta pata al gato para enmendar y a veces hasta por una expresión semántica que en el fondo las partes están de acuerdo. Se echa hacia atrás el código. Mientras tanto, nosotros tenemos temas bastante delicados como son la estafa inmobiliaria y la estafa en sentido general, que mucha gente viendo la venalidad que tiene este código y el poco tiempo de prisión, hay personas que se aventuran y dicen, pero ven acá, pero yo estoy en la flor de mi juventud, yo voy a coger 2 años de prisión y voy a estafar por más de 100 millones como han hecho algunas personas aquí. Y ya yo salgo con más de 100 millones en 2 años a hacer mi vida. Entonces no. Nosotros necesitamos ponerle garra a ese código. Hay personas que un mismo día cometen varios delitos. Personas conflictivas. Dicen, bueno, tuvieron un problema con alguien y decidieron por una acción equivocada matar a alguien. Pero ese mismo día salen esas personas en desbandada y si tienen problemas con 3 o 4 personas, bueno, pues sencillamente lo matan a los 4 en diferentes jurisdicciones. ¿Y qué va a suceder al momento de ser apresada esa persona? Bueno, que se le va a establecer una sanción por uno, aunque haya matado 4. No hay cúmulo de pena. Entonces,
son de las cosas que se deben tomar en consideración. Hay quienes están criticando, además, que dentro del nuevo código está la figura de la castración. Y se considera que eso es inconstitucional y hasta cierto punto pudiéramos decir que no es de persona temerosa de Dios. Pero yo le voy a decir algo. Yo soy temeroso de Dios. Así me declaro. Y no es que estoy en muy desacuerdo con que se apruebe la castración. Ustedes saben por qué, señores. Nosotros vemos cómo a diario los periódicos y los diferentes medios resaltan la comisión de delitos de violaciones sexuales de muchos enfermos, de niñas de 2 años, ancianos, y en muchos de los casos, esas personas que cometen esas aberraciones sexuales no son apresados o salen jovencitos y dicen, pero que allá hace 1 año que violó a una niña, mira, cogió y violó otra, ahora. Hay un señor ahí cuyo nombre se me escapa, un asesino en serie, que tiene relaciones con mujeres y que ese señor lleva en su haber más de 6 mujeres que él ha matado él. Oye, ¿ustedes creen que una persona, que un individuo que se maneje de esa manera tiene, vamos a decir, no se le debe castrar? Ahora, si usted me dice que se le va a producir la castración como lo hacían en aquellos tiempos los reyes y los faraones, que ustedes saben por qué la hacían. Porque los reyes tenían la facultad de tener un harén y un rey tenía 4 y 5 esposas y tenía sirvientes. Y como la carne es débil, entonces esos sirvientes, ellos lo castraban, a los cuales le llamaban eunuco. De esa manera el rey evitaba que se cometiera infidelidad con las mujeres que él tenía en su harén. Bueno, pero eso sí es algo que es reprochable. Pero un individuo que viole a una señora de 80 o 90 años, ¿qué placer puede sentir? Una persona que tenga la capacidad de violar una niña de 2 o 3 años no merece que se le permita poder seguir replicando ese tipo de acción. Y hay muchas cosas que nosotros debemos enmarcar dentro de ese código penal para que la sociedad dominicana, de una forma u otra, pueda reencauzar un país con una mayor paz, que es a la que estamos acostumbrados a vivir la mayoría de los dominicanos. Este es un país de gente alegre, de gente simpática, de gente que sabe escoger a los turistas y sabe escoger a los extranjeros. Nada más hay que ver la cantidad de extranjeros que tenemos de diferentes países aquí. Y siempre se llevan una buena cara de los dominicanos. Señores, miren,
Vamos a cambiar de tema, porque el Partido de la Liberación Dominicana tiene pactada una reunión para esta tarde con los principales líderes políticos. Y se ha filtrado que dentro de esa reunión está programado acatar la decisión tomada por el Tribunal Constitucional en lo relativo a las candidaturas que de manera extemporánea se han estado promoviendo, la cual fue prohibida por dicho tribunal. Y cuando uno ve ese tipo de actuación, entiende que no tiene ningún tipo de lógica que una institución política tenga que reunirse para decir que va a acatar una decisión que emite un tribunal, porque no es que usted la va a acatar. Es que si la ley se lo prohíbe, usted tiene que cumplir obligado. Pero en un país como el nuestro, que las cosas quieren andar manga por hombro y cada quien quiere hacer lo que le da su gana sin ningún tipo de consecuencia, eso es noticia. Pero yo me imagino la burla que debe constituir a nivel del exterior que le digan a alguien que en la República Dominicana un partido político convoca a su cúpula para informarle a la población que acepta que va a cumplir con una disposición que la ley prohíbe. Pero ven acá. Y es que será que nosotros aquí nos estamos volviendo locos en este país, porque las leyes es para acatarlas. No la dirección ejecutiva del PLD, el presidente de la República. Porque si el presidente viola la ley, tiene que cumplirla. Y la justicia debe de actuar en consecuencia. La Constitución dice que el presidente de la República solo puede gobernar por 2 periodos. Eso dice la Constitución. Y ahora mismo el presidente Luis Abinader es el activo más importante que tiene el partido de gobierno. Pero al presidente no se le puede ocurrir ahora decir que aquí no va a haber elecciones ni va a suceder nada, porque él se va a quedar ahí a como de lugar. Bueno, la popularidad y el cariño que la población dominicana le tiene y que muchos quisieran que él continúe, eso se va a pique inmediatamente él pronuncie esa parte, porque todo el mundo va a salir al frente, hasta del mismo PRM. Y yo digo del mismo PRM, porque aquí nosotros tenemos un problema bastante serio con el tema de la política. Y es que los grandes líderes no quieren admitir el relevo generacional. Y déjenme decirle algo, que de una forma u otra, nosotros estamos empezando a ver cierta dinámica en ese sentido dentro de los partidos políticos. Porque nosotros estamos viendo que dentro del PRM hay una serie de dirigentes jóvenes que son los que tienen aspiraciones de ir a la presidencia de la República. La mayoría, o pudiéramos decir que casi todos son jóvenes, porque Hipólito Mejía dispuso
de la intención de ser el candidato presidencial de ese partido y está apoyando a su hija, a Carolina, que viene tras sus pasos ahí y que ha venido haciendo un trabajo decente en el ayuntamiento y tiene números, tiene estructura y tiene ciertos niveles de popularidad que pudieran servirle de base para que ella alcance a ser la presidenta de la República. Vemos a David Collado, que de acuerdo a las últimas encuestas, o de todas las encuestas, él se ha mantenido siempre en un nivel mucho más alto que todos los demás candidatos. Y es un dirigente joven. Está también Wellington Arnaud, está Yayo, San Lobatón, entre otros. No quiero seguir mencionando, pues son muchos y no quiero omitir a ninguno, pero que son personas esencialmente jóvenes. Vamos a ver lo que ocurre en los demás partidos, porque dentro del PLD está Danilo Medina, un gran estratega político, una persona que está inhabilitado, pero ahí también, dentro de ese partido, hay una buena cantera de gente jóvenes que pudieran tener aspiraciones presidenciales y uno espera que pueda tener un cambio generacional, porque con Danilo Medina a la cabeza, en los últimos procesos ha existido mucho conflicto de intereses. Ha existido desavenencia porque hay algunas personas que entienden que él se ha decantado por un determinado candidato en los momentos precisos de las convenciones que se han celebrado y eso ha provocado cierto agrietamiento dentro del PLD. Cuando nosotros hacemos una mirada al partido La Fuerza del Pueblo, entonces nos damos cuenta que en esa organización política verdaderamente hay un estancamiento que se expresa a una escala mayor que los demás partidos, porque ahí es el doctor Leonel Fernández y el sol que salga por donde le da la gana, porque hasta el momento la única persona joven que se menciona dentro de la estructura de ese partido que pudiera tener una candidatura presidencial es Omar Fernández, su hijo. Y la verdad es que cada vez que alguien quiere sacar la cabeza promoviéndolo a él como candidato, entonces le dan un cocotazo y tiene que bajarla de nuevo. Y hay unos números por ahí que dicen que la candidatura de Omar Fernández está mucho más alta que la de su padre. Entonces, pudiéramos decir que en la República Dominicana, si sería Omar Fernández, cosa que yo dudo, el candidato de la Fuerza del Pueblo, que en la República Dominicana entonces se estaría configurando un aspecto muy importante en unas elecciones donde la mayoría de los candidatos son personas jóvenes, cosa que no había ocurrido en la historia política de la República Dominicana. Pero siempre hay uno o dos de esos caudillos que no quieren darle paso a esos jóvenes. Y uno dice,
y se pregunta a veces si es que esos jóvenes no tienen la capacidad para construir su futuro político, para construir un discurso que lo haga ser merecedor de la popularidad requerida para que la población vote por ello. Lo que sucede es que la mayoría de esos jóvenes vienen de la ruptura interna de los partidos, donde los grandes caudillos se enfrentan y la población dominicana se cansa y dice que quiere ver cara nueva. Ahora, ¿cuál es la parte que me preocupa de esos jóvenes políticos que tienen los diferentes partidos del país? Que ustedes ven que ellos se lanzan a la calle a hacer su campaña, pero como que no tienen un plan definido. Que uno pueda decir, mira, si este candidato que es bastante joven gana la convención en su partido y va a ser nuestro próximo presidente, ¿qué va a hacer con el principal tema que nosotros tenemos, que es la inmigración ilegal? ¿Cuáles de esos candidatos jóvenes de los diferentes partidos ha podido construir un discurso convincente que le haga pensar a la población que con ello en la presidencia el país va a tener garantía, va a tener la garantía de mantener su identidad? Realmente como que esa parte no se vislumbra en el panorama. Entonces, ese es un elemento hasta cierto punto que hay que valorar y tomar en consideración, porque esa es nuestra principal agenda. Vamos a hacer una pausa, señores, y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Miren, señores, no solo
se quiere concluir en esta legislatura el Código Penal, sino también el Código Laboral. Y hay algunas inserciones nuevas que son muy novedosas, como lo es el caso del teletrabajo. Ustedes saben que esa es una modalidad que, aunque se da en los hechos, no está contemplada en el derecho. Entiéndase. Ya eso es una realidad y hay muchas personas que trabajan desde su casa, pero el código laboral no lo tiene insertado como figura. Y eso es algo que necesita la incorporación, porque hay algunas cosas que hay que regular. Algunas personas entenderán que por ser una labor que se ejerce desde el hogar, que la persona no necesita descanso. Y ciertamente no es así, porque la persona merece laborar unas 8 horas como establece el código hasta el momento, y si la persona se extiende en el horario, debe ser remunerada, pero los controles para determinar eso son hasta cierto punto precarios. Ahora, uno lo ve como algo sencillo, pero para usted realizar un teletrabajo también hay que tomar en consideración, vamos a ver, quién va a aportar la herramienta de trabajo. Usted lo va a hacer desde su propia computadora o la empresa le va a entregar esas documentaciones a usted. Porque pudiera darse el caso de que, dependiendo de la naturaleza que sea la empresa, pudieran haber ahí informaciones privilegiadas que usted como empleador no quiere que, aparte de su trabajador, por el factor confianza que prima entre ambos, que otra persona adicional, un tercero, lo sepa. Y con un teletrabajo, una persona en su casa, nadie está exento de que en horas que se entienda que ya no son laborables, alguien fuera del empleador pueda manipular o extraer informaciones de esa computadora. Pero también hay otro problema. Aquí hay sectores donde la luz se va demasiado. Y usted, para poder resguardarse, debe de tener un inversor o por lo menos una planta. ¿Quién va a comprar el inversor o la planta? Le corresponde al trabajador comprarla para garantizar su permanencia en el trabajo de manera ininterrumpida, para que no se le compute como una falta personal el hecho de no haber rendido las horas de labores que requiere el Código Laboral. Porque usted tiene un trabajador en su empresa cumpliendo un horario, ¿y qué sucede? Que hay trabajadores que abandonan su puesto de trabajo y eso es un causal de despido justificado. Pero si usted lo abandona desde su hogar porque usted está haciendo un teletrabajo, ya eso tiene otro tipo de connotaciones. Porque usted no puede atribuirme a mí que yo lo hice de manera voluntaria, sino a que eso obedeció a un factor exógeno. Entiéndase, que se fue la luz, que se dañó el inversor o que se dañó la propia computadora. Pero el tiempo extra que usted trabaje ahí, que usted tiene
un mayor consumo de luz que está fuera de lo habitual, fruto del esfuerzo que usted está haciendo, porque usted dice, bueno, yo estoy trabajando aquí y es posible que en condiciones normales, si yo estuviera en un lugar, bueno, pero en ese lugar el empleador me tiene trabajando a mí debajo de un aire acondicionado, con una luz que la paga él. Pero si yo lo tengo que hacer en mi casa y tengo que mantener mi aire prendido, hay un deterioro natural del aire, pero también un incremento en el precio de la energía eléctrica. Y son muchos factores, muchas piececitas que se conjugan para usted poderla insertar ahí y determinar cuándo un despido es justo y cuándo no. Así como también el derecho que tiene el trabajador de ponerle término al contrato de trabajo por la dimisión. Usted necesita saber si en verdad el empleador le está violando derechos fundamentales a ese trabajador que está trabajando desde su casa. O sea, para aquellos que creen que se trata de algo que no tiene mucha importancia, y yo le estoy hablando solo, nada más, del teletrabajo. Hay otra situación que se da, y es que muchos empleadores no quieren realizar el pago en la escala salarial que está estipulada en el código cuando se trata de trabajo a distancia. Y le pagan menos a los trabajadores. Y muchas veces un trabajador dice, pero ven acá, yo tengo que desplazarme a tal sitio. Yo tengo que pagar tanto de pasaje. O en su defecto, el vehículo me consume tanto de gasolina. El estrés y el deterioro por el uso que también tiene el vehículo, que en vez de estar parado ahí, anda transitando en la carretera, que llega cualquier loco con un canasto en un motor detrás y se lo raya, le tumba el vidrio, lo choca. O usted tiene que descansar menos porque tiene que salir. Si usted vive en Villamella y usted trabaja en Los Minas, por ejemplo, usted tiene que salir a las 5 de la mañana si el metro está dañado para poder llegar a Los Minas, mientras que ahí usted, desde la comodidad de su casa, usted trabaja. Ok, pero lo que debía ser un ahorro y una ventaja para el trabajador se convierte muchas veces en un tormento porque el empleador no le quiere pagar el trabajo a distancia que usted hace desde el hogar. De la misma manera que se lo paga a una persona que tiene que ir a la oficina. Y ese teletrabajo tiene ventaja y a su vez tiene desventajas. Yo le mencioné algunas de ellas, pero también dentro de las ventajas que está es que una persona puede, estando aquí en la República Dominicana, trabajar para una empresa allá en el extranjero. Y eso es algo
que también hay que definir y poner en contexto dentro del mismo código. Porque yo, por ejemplo, conozco una persona que es venezolana. Ella tiene un trabajo a distancia y ella viene para la República Dominicana y desde aquí hace su trabajo y ella dice, bueno, lo único que yo quisiera que me garanticen es por lo menos un inversor si se va la luz, porque en Dominicana se va mucho la luz, pero yo puedo trabajar desde allá. Pero dentro de las empresas hay muchas que al momento de realizar el contrato de trabajo pone cláusulas especiales en la cual la empresa tiene la facultad de prescindir de los servicios laborales a distancia y que tengan que ir a la planta directamente, siempre y cuando la naturaleza del trabajo así lo requiera. Y si una persona que tiene ese tipo de trabajo viaja a otro país y el empleador, aunque le esté haciendo el trabajo desde allá, con ciertos niveles de eficiencia, quiere ponerle término al contrato de trabajo porque ya tiene muchos años laborando, lo único que tiene que decirle a esa persona, mira, yo te necesito a ti mañana en la mañana aquí. Y esa persona a veces está en un lugar determinado que no hay la posibilidad de poder asumir esa responsabilidad y eso pudiera darle cierto derecho al empleador a ponerle término al contrato de trabajo de manera justificada y usted todo el tiempo que laboró perderlo por una justa causa, por lo que es pertinente que ese tipo de modificación sea insertado también en el Código Laboral, el cual se está trabajando a todo vapor para que sea aprobado en esta legislatura, que también termina el sábado. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores la Cámara de Diputados y los senadores han tenido que fajarse en los últimos días para la aprobación de varias piezas que ojalá que puedan concluirla y que la República Dominicana salga bien. Vamos a cambiar de tema, señores, porque miren, hay un tema relacionado al deporte que ha sido la comidilla del día. Y es que hay una pieza legislativa que pretende modificar el nombre del Estadio Cibao para que en lo adelante se llame Estadio Cibao Miguel Guelo Diloné. Y la verdad es que ese conjunto de las Águilas, que a nosotros los liceístas nos ha dado tanto dolor de cabeza, tenemos que reconocer que es un equipo muy florífero y que ha dado grandes estrellas del béisbol. Y ahora ellos tienen el dulce problema con el nombre del estadio. Porque cuando ustedes se ponen a ver la trayectoria de Miguel Guelo Diloné, yo puedo decir que es el jugador de béisbol dominicano más excitante que he podido ver. Oigan bien, y no soy aguilucho,
es el jugador más excitante. Miguel Gelo Diloné fue un jugador que cambió el béisbol. Y yo me inscribo dentro de ese grupo que dicen que el béisbol dominicano tiene dos etapas, antes y después de Miguel Gelo Diloné. Uno tiene las Águilas, hubieron un jugador como el Chilote Llena, que fue bastante explosivo, un jugador de mucho poder, con números exquisitos, pero también era, independientemente de eso, fuera del terreno de juego, un hombre de mucha gloria, porque le dio varios campeonatos como dirigente. Pero se sale de la parte dirigencial, entonces entra a la parte gerencial, donde también hizo un trabajo encomiable. Entonces, muchas personas se inclinan que debe de llevar ese nombre. Ahora, también ahí había un jugador como Tony Peña, que ha sido el mejor receptor dominicano que yo he podido ver, y que fue un orgullo para la República Dominicana, fuera del país y aquí en el patio, porque jugó mucho béisbol aquí. Pero aparte del trabajo que hizo en el terreno de juego, también fue bueno como dirigente. O sea, una estrella también. ¿Y qué podemos decir de Luis Polonia, la hormiga atómica? Un jugador con todas las luces. Usted no puede pedirle más a un jugador que lo que hizo Luis Polonia. No se le puede exigir más. Entonces se ha creado esa comidilla porque nosotros los dominicanos tenemos una maña. ¿Y cuál es la maña del dominicano? Que no sabe reconocer el mérito de uno, porque siempre entiende que hay que buscar otro. Por ejemplo, yo digo, Fernando Tatis es un buen jugador, y yo estoy diciendo la verdad. Pero si hay 10 personas al lado, hay uno que me dice, el que es bueno es Juan Soto. Pero yo no he dicho que es malo, yo he dicho que Tati es bueno. Y el hecho de que usted considere que otro sea mejor, no significa que ese no es bueno. Porque nosotros somos así de extremistas. Pero yo le voy a decir algo. Ya lo que yo estoy diciéndole ahora, posiblemente esta nueva generación no entienda lo que le estoy diciendo, porque no vieron jugar a Miguel Gelo Diloné. Diloné fue el jugador que logró llenar los estadios él solo, jugando aquí, llenar los estadios para ver a Miguel Gelo Diloné robando base. Miguel Gelo Diloné ha sido el jugador que ha hecho que los estadios se llenen antes de iniciar el juego. Porque ustedes van ahora a cualquiera de los estadios y ustedes ven que la pelota empezó y después que ha pasado un inning y dos empiezan a llegar gente. ¿Y quién se atrevía a hacer eso cuando Gelo Diloné era un jugador? Todo el mundo llegaba temprano, porque cuando usted venía a llegar al play y ya se había agotado un turno de él, usted veía a las Águilas dando. ¿Y qué pasó?
que Diloné se robó las 3 bases, que Diloné hizo eso y la gente iba. ¿Y qué hizo Diloné? Y cuando le tocaba batear era excitante. No quiere decir que los demás no lo hayan sido, pero ese fue un ícono, como lo ha sido Michael Jordan para la NBA, que ustedes buscan los números de él y no es mejor que todos los jugadores de la NBA. Pero ustedes buscan la pelea de Muhammad Ali, que es otro símbolo del boxeo, y ustedes encontrarán otros boxeadores que tienen mejores números que Muhammad Ali. Pero Muhammad Ali es el referente del boxeo y de la pelota en la República Dominicana. Aunque otros tengan mejores números y sean mejor que él, es Miguel Guelo Diloné. Y que me excusen los demás, que no se me pongan guapitos. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.